Ahí se va uniendo. Por favor, gente, únanse a lo antes posible, por favor, porque perdemos mucho tiempo justamente. Al admitir a más compañeros, tengo que salir a entrar nuevamente. Si es que se unen a tiempo, sería fantástico. Bueno, a ver, gente, no sé si pueden ver ahí. ¿Pueden ver algo de lo que estoy compartiendo? Si me confirman, por favor. Sí, sí, profe. Espectacular. Bien, entonces, como les estuve diciendo en la clase anterior, hablamos de lo que es la utilidad y demanda. ¿Qué dijimos de la utilidad, verdad? Dijimos que la la utilidad, utilidad era el beneficio, algo así. sí, el beneficio o la satisfacción que uno recibe o el cliente recibe cuando adquiere un producto o justamente o está recibiendo un servicio, ¿verdad? Entonces te vas a la peluquería, si tenés todavía cabello, te vas a la peluquería y te hacen un corte magnífico, espectacular, y salís satisfecho justamente de la peluquería. Entonces estás recibiendo una utilidad, ¿verdad? Entonces los economistas, por eso justamente del siglo pasado, ya verdad es un término que se acuñó prácticamente en el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Donde decía que el término de utilidad para referirse a las preferencias de un individuo o a la satisfacción que éste recibe del consumo de unidades particulares de un bien específico. La utilidad es una propiedad común de todas las cosas a las que desea ser. Entonces, para que haya, digamos, utilidad, primeramente debe existir el deseo de consumir ese producto. Porque si yo tengo en mente, yo quiero esa gaseosa, yo quiero solamente tomar gaseosa que sea de la marca Coca-Cola y compro la Coca-Cola y tomo y la satisfacción que recibo justamente por tomar esa gaseosa, justamente se conoce como utilidad. En la teoría económica, el concepto de utilidad marginal siempre se refiere a la tasa a la cual el total está cambiando. Bien, entonces también pusimos el ejemplo el ejemplo típico del helado, donde te vas a la heladería, ¿verdad? Te sentás, pedí medio kilo de helado y ese medio kilo de helado te produce una satisfacción tremenda, ¿verdad? Porque es el primer medio kilo de helado que está tomando. Pero de repente, bueno, si tenés capacidad, puedes ir a comprar más otro medio kilo de helado, compro otro medio kilo. ¿Y qué pasa justamente con la utilidad? La utilidad total va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo la utilidad total? Porque prácticamente me voy llenando y una vez que me llene, va a llegar a un punto en donde ya mi cuerpo en sí pueda rechazar el helado, ¿verdad? Porque la geléis no se ve. Y en ese caso decimos que la utilidad, justamente la utilidad total, va a llegar a un punto en donde es negativo. Y la utilidad que recibimos porque ese cada medio kilo de helado se conoce como utilidad marginal. Te sentás en la mesa, tomás el medio kilo de helado, entonces volvés a pedir, volvés a pedir otro medio de kilo de helado, ahí va a cambiar tu utilidad. Y yo le apuesto que cuando llegas no sé, a 3 kilos de helado, no sé, me imagino, uno ya va a estar demasiado satisfecho y ¿qué es lo que va a suceder? Ya no va a querer consumir helado porque esto va a estar demasiado justamente satisfecho. Y eso es lo que sucede con la utilidad marginal a la par que vamos consumiendo más y más bienes. Va a llegar a un punto en donde va a ser negativo. Y dijimos que la microeconomía justamente eh, elabora un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo numérico para qué, para que podamos entender mejor, porque a veces la teoría al transformar en números se entiende mucho mejor, ¿verdad? Porque te dice, ¿verdad? La utilidad va a empezar a disminuir cuando comenzar a tomar o consumir más de un producto, ¿verdad? Eso te dice la teoría, pero ¿qué sucede si eso se transforma en números? Y eso es lo que propone la microeconomía. Y vemos un ejemplo hipotético que primeramente está la cantidad consumida de bienes, en este caso hablamos de cines. Cines, si ponemos acá en nuestra ciudad, al menos no existen cines, pero es un ejemplo que trae el libro porque en las grandes ciudades de los grandes países justamente, el tema del cine es algo demasiado tradicional, entonces es algo donde la gente recurre,
en donde la gente recurre, entonces pone el ejemplo del cine, ¿verdad? Entonces, un ratito le voy a admitir a alguien. Por favor, gente, si se van sumando ahora, ya son las 19 horas. Bien, entonces, por un lado está, ahí alguien más se va a sumar, pero van a tener que esperar un rato, ¿verdad? Por un lado está la cantidad de cines consumidas por mes y por el otro lado la utilidad total, ¿verdad? Entonces, si te vas a un cine, la utilidad que obtenés es de 10 y la utilidad marginal, como es la primera utilidad, no hubo todavía utilidad antes, entonces también es de 10 porque es el primer nivel de utilidad. Pero en cambio, si me doy a dos cines, por supuesto mi utilidad total va a aumentar, porque me voy a ir dos veces al cine. Pero ¿qué va a pasar con la utilidad marginal? Va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque dos cines me representan una utilidad total de 16. Y la utilidad marginal se obtiene, les dije en la clase anterior, 16 menos 10, que es del nivel anterior, entonces es 6. Con tres cines la utilidad total es 19 y la utilidad marginal voy a obtener restando. 19 menos 16 es 3. Con cuatro cines la utilidad total es de 20 y apenas la utilidad marginal obtenida es de 1. Con cinco cines es el mismo nivel de utilidad, me da justamente que con cuatro cines. Es decir, yéndome a cuatro cines o cinco veces al cine, puedo tener la misma utilidad total porque ya siendo allí van las abuelas cine, pero así es simple. Entonces obtengo cero de utilidad marginal. Con 6, que es la cantidad de cines en un mes, entonces obtengo una utilidad total de 18. ¿Por qué 18? Porque como le dije, ya estoy saturado del cine, o en vez de cine se puede poner acá al lado, gaseosa, partido de fútbol, se puede poner, no sé, empanadas, ¿verdad? Por cena, no sé lo que sea, ¿verdad? Entonces la utilidad total es 18 y la utilidad marginal ya es negativa. ¿Qué significa cuando es negativa? Ya quiero rechazar, ya Así, no. ¿por qué 18, profesor? ¿Mm? ¿Por qué 18? Vos dijiste no sé de qué. ¿Cómo? ¿Por qué 18 es la utilidad total? La utilidad total, bien. En el nivel de 5, por ejemplo, ven que es igual al nivel de 4, por ejemplo, 20 es la utilidad marginal, ¿verdad? Y dice este ejemplo que a partir del 6, a partir de 6 cines al mes, ya, digamos, se va a saturar la persona. Entonces la utilidad marginal o la utilidad total que obtiene es de 18, ¿verdad? Ya es menos inclusive con 5 porque a partir de este número ya empieza a facturarse y a partir de ahí entonces ya el cine le parece aburrido. Entonces la utilidad marginal es negativa, porque 18 menos 20 es menos 2. Lo que hay que ver, lo que hay que analizar en este punto es que a la par que vamos consumiendo más de un bien o un servicio, vemos que la utilidad total aumenta hasta un punto en donde estamos saturados. Entonces, si en vez de cine ponemos helado, por ejemplo, un kilo de helado, los kilos quizá podemos consumir todavía, 3 kilos de helado. Si alguien que sabe demasiado tomar helado, sí puede consumir todavía, pero con 4 kilos de helado yo le apuesto que ya más nadie va a querer consumir helado. Con 4 kilos de helado es medio imposible consumir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en vez de recibir utilidad, en vez de recibir satisfacción, lo que hace justamente la persona es rechazar eso porque ya no quiere más? O te vas a, no sé, a un copetín y empezás a comer empanada, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a comer empanada? Hasta que estés lleno, ¿verdad? Después de eso ya no vas a poder consumir empanada, por eso vas a rechazar. Entonces, tu utilidad total llega hasta el punto en donde uno está lleno, ya sea del estómago o ya sea de la presencia de algún lugar, por el tema del cine, por ejemplo. Entonces, ya, tipo que ya no quiero más ir, entonces mi utilidad marginal es negativa, ¿verdad? Ya empieza a disminuir mi utilidad total. Por eso entonces los números disminuyen a partir de ese número, a partir de esa cantidad. Pero hay alguien que quiere sumar.
Gente, por favor, si hacen el esfuerzo para unirse ahora, gente, ya son las 19 horas pasadito, ya han pasado media hora de clase, gente, ¿sí? Por favor, si hacen un poquitito el esfuerzo de unirse ahora en la clase, por favor. Bien, entonces tenemos el ejemplo numérico de lo que sucede con la utilidad total y la utilidad marginal cuando empezamos a consumir más bienes. Ahora bien, como la microeconomía y la economía justamente no solamente se basa en teorías y números, siempre justamente la economía lo que trata es de que el que lee justamente entienda mejor. ¿Y qué es lo que hace? Convierte, ¿qué es lo que convierte? Convierte estos datos numéricos, ¿convierten en qué? Convierte en un gráfico. Entonces vamos a agarrar estos datos, donde está la cantidad consumida por mes, la utilidad total y la utilidad marginal, y vamos a convertir en un gráfico. ¿Cómo vamos a convertir en un gráfico? Por un lado vamos a graficar la utilidad total y por el otro lado la utilidad marginal. Bueno, el primer paso siempre lo que hay que tener en cuenta es elaborar el plano cartesiano. El plano cartesiano en donde la cantidad siempre tiene que estar en forma horizontal y por la utilidad total debe estar en forma vertical. Si quiere, y la cantidad consumida de bien tiene que estar hacia abajo y la cantidad de utilidad total hacia arriba. Entonces, con una cantidad de bien consumida, la utilidad total es de 10. 1, 10. 2 es 16. Y obtenemos de esta forma la utilidad total. También vamos a graficar la utilidad marginal. Esta utilidad marginal, pueden notar ustedes que el último nivel es negativo. Entonces, vemos con 1 la cantidad justamente de utilidad marginal es de 10. ¿Coincide con qué? Coincide con la utilidad total. Con 2 la utilidad marginal es 6, con 3 la utilidad marginal es 3, con 4 la utilidad marginal es 1, con 5 la utilidad marginal es 0 y con 6 la utilidad marginal se vuelve negativa. ¿Qué es lo que podemos ver con estos gráficos? Podemos ver la tendencia. ¿Por qué podemos ver la tendencia? Porque podemos contextualizar qué es lo que pasa con la utilidad total y la utilidad marginal. Vemos que la utilidad total crece en forma ascendente a la par que aumenta el consumo. No obstante, llega a un punto en donde en vez de crecer empieza justamente a descender. Entonces, este punto, digamos, es la máxima utilidad que podemos obtener del consumo de cines. ¿Y qué es lo que sucede con la utilidad marginal? La utilidad marginal es lo que vamos consumiendo con lo que consumimos de una unidad adicional. Primero es positivo, consumimos más de cine y después empieza a disminuir. Va a llegar a un punto en donde, justamente como les mencioné, ¿verdad? Ya vamos a estar saturados de cine y ya eso se va a convertir en algo negativo para nosotros. Por eso justamente tiene hasta el último llega a un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá justamente la microeconomía? Básicamente lo que sucede con el consumo de un bien, con un servicio, cuando empezamos justamente a adquirir ese bien o de ese servicio. Es lo mismo que sucede. No sé, tenemos que trabajar en nuestra casa, tenemos que estudiar con una computadora, compramos una computadora, por ejemplo. Entonces, con esa computadora yo ya me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque a través de esa computadora hago todo lo que necesito hacer en la facultad. ¿Para qué compramos 2 computadoras, verdad? Entonces, esa segunda computadora, si de repente compro esa segunda computadora, voy a comprar al santo cohete, ¿verdad? Voy a tener de balde esa computadora y 3 computadoras es mucho menos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo se puede aplicar con distintos bienes y servicios. Tema de motocicleta, por ejemplo, con una motocicleta vos ya te puedes movilizar, digamos, todos los días. ¿Para qué tener 2 motocicletas o 3 motocicletas? Primeramente te va a faltar espacio y después vas a tener que hacerle mantenimiento a los 3, ¿verdad? Así que
ya te vas a sentir justamente saturado justamente de tener esa motocicleta. Entonces con uno ya es suficiente, por ejemplo, ¿verdad? Tomar tereré, por ejemplo. Algunos toman un termo lleno de tereré, ¿verdad? O dos termos, ¿verdad? Pero ¿para qué vas a tomar cuatro o cinco termos? Porque te vas a llenar, inclusive, no sé, te puede hacer mal. Entonces eso es lo que sucede con el consumo de los bienes y servicios cuando uno va consumiendo más y más, ¿verdad? Claro, siempre y cuando estemos consumiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque podemos tomar no sé, un termo de té a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, ¿verdad? Entonces, con eso, digamos, solucionamos este problema, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del consumo constante. Bien, entonces, la utilidad marginal decreciente. Observe la curva de utilidad marginal donde está decreciendo continuamente. La razón de esto radica en que aunque la utilidad total de la figura aumente, esta lo hace a una proporción cada vez menor a medida que se consume una unidad adicional. Entonces, cuando más consumimos más, crece la utilidad total. Sí crece, pero va a llegar a un punto en que va a empezar a decrecer. Entonces, justamente la economía, la teoría, formula la ley de utilidad marginal decreciente y dice, la utilidad marginal disminuye a medida que se adquiere una mayor cantidad de un bien, puesto que a las unidades adicionales se le asignan usos de importancia cada vez menor. Entonces, si consumiste medio kilo de helado, ese primer medio kilo de helado era demasiado importante para vos. El segundo va a ser menos importante, el tercero mucho menos, y el cuarto ya no ni vas a más querer mirar el helado porque ya vas a estar satisfecho, ya no es algo importante para vos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere justamente la utilidad marginal decreciente. La ley de utilidad marginal decreciente dice que a la par que la utilidad marginal Así, va a disminuir, ¿sí? profesor, a los dulces se refiere también, ¿verdad? ¿Cómo? Porque los dulces, No te escucho, ¿qué pasó? eh, a los dulces Ah, los dulces, sí, los dulces, por también se ejemplo, refieren. claro que sí, cualquier tipo de producto, si vos pones Primero un una ejemplo, G, allá cualquier, sí, un pero poco con Messi y después ya no podés más. Porque ¿cómo se dice de eso encarama ya, en guaraní? Pasó encara- lleva. Me de empalagaje, encarama ya. ya. Me encarama, ya. Entonces, te echan de ahí, ¿verdad? Casi sucede lo mismo con el Eh, noviazgo, ¿verdad? Me puso una guayna y gusto, me encaraje, ya. Ahí la tanto que sé. Bien, entonces, eh, sucede, digamos, en todos los ámbitos y esto se puede usar como ejemplo de cualquier cosa, ¿verdad? No sé, tenés una oficina y de repente tenés mucha plata y compras tres escritorios, pero ¿por qué vas a necesitar tres escritorios? ¿Qué es lo que va a hacer esos tres escritorios? Va a ocupar espacio, no te vas a poder mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quiere denotar justamente? ¿Qué no quiere demostrarnos la microeconomía para con tus esto? secretarias, profesor. ¿Eh? Para tus secretarias. Para tu secretaria, bueno, tienes uno, dos secretarias, tres, ¿verdad? Entonces, uno nomás va a trabajar y las dos demás no van a trabajar, ya has puesto lo que sea eso, ¿verdad? Normal, es el tema de los grupos también. Entonces, si ustedes están cuatro en el grupo cinco, ellos saturamos, ¿verdad? Entonces, como coin los vapos, el resto no va apoyo de cuando más yo sé. Es prácticamente un ejemplo similar al tema de la utilidad, ¿verdad? El primer vaso de agua que tomás cuando estás cansado, perfecto, demasiado rico, es verdad. Segundo, bien, aguantable todavía, pero el tercer vaso de agua, si es que, no sé, no sos de demasiado tomar agua, por ejemplo, ya seguramente te va a llenar, ya andas ahí mandé, ¿verdad? Por eso dice que a los primeros se le da más importancia y a los demás la importancia empieza a disminuir, ¿verdad? Por eso existe una ley de utilidad marginal decreciente. Bien, ¿hay alguien más que quiere sumar a la clase? ¿Hay alguien más? Bueno, lo que se sumaron recién, 50% de asistencia menos, ¿sí? Bien, entonces,
Vamos a hablar ahora de los supuestos del consumidor. ¿Qué es supuesto del consumidor? Guau, es lo que hace todos los consumidores. Vamos a saber si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que nos dice la economía, por ejemplo, de que existen unos supuestos de consumidores, es decir, hay unas leyes en la vida de los consumidores comunes en todo. Primeramente, supuesto de integridad. ¿Qué significa? El consumidor, cuando se enfrenta a una elección entre ciertas combinaciones de bienes, puede efectivamente decidir cuál de ellas prefiere o cuáles combinaciones le son diferentes. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que es que el consumidor tiene ya en su mente, por como qué es lo que quiere, así de simple, ¿verdad? Entonces ya te vas ahí a una bodega, por ejemplo, ya tenés en tu mente qué marca querés tomar, por ejemplo. Te vas al supermercado, por ejemplo, ya tenés en tu mente, por ejemplo, qué marca de ropa vas a, qué marca de leche vas a comprar, por ejemplo. Te vas a una tienda, la misma cosa. Por eso dice que el consumidor existe un supuesto de integridad. El consumidor puede determinar cuál de ellas prefiere o cuáles brindan la misma satisfacción. Así de simple. Yo consumidor no es que, ay, yo no no. El consumidor sabe perfectamente lo que quiere, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, comprar ropa de marca, sé perfectamente qué marca a mí me va a gustar más, porque el consumidor dice que es íntegro, sabe bien lo que quiere. Supuesto de consistencia, el segundo supuesto. El consumidor es consistente al hacer escogencias entre diferentes combinaciones de bienes. Si él manifiesta en primera instancia que definitivamente prefiere automóviles Ford a los Chevrolet y posteriormente manifiesta que prefiere Chevrolet a los Toyota, para ser consistentes, este consumidor debe manifestar que definitivamente debe preferir Ford y Toyota. Tenemos el ejemplo de las marcas de los autos, ¿verdad? El ejemplo entre Ford y Chevrolet, ¿verdad? Porque evidentemente es un libro, un ejemplo yankee, ¿verdad? Entonces, el auto de la marca Ford entre Chevrolet nos dice la teoría de que si el consumidor quiere Ford y cuando, digamos, compara Chevrolet con Toyota y en ese caso quiere, por ejemplo, o prefiere justamente Chevrolet, ¿qué es lo que pasa automáticamente? Automáticamente dice que Ford debería preferir a la otra marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir con consistencia? Yo, el consumidor o todos nosotros tenemos el orden que creamos justamente de los productos que consumimos y tenemos una especie de escala en nuestra mente. Todos los consumidores tienen una especie de escala en su mente, ¿verdad? ¿Por qué una escala? Porque dice que uno es mejor en comparación al otro. Entonces, ¿cuál es la escala de bebidas gaseosas o bebidas azucaradas, por ejemplo, que tenemos? Primero está Coca-Cola, segundo está Pool, tercero está Nico y cuarto está Piri, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que quiere denotar con esto la teoría? Que nosotros somos consistentes en lo que vamos a consumir también. Entonces, primero está Coca-Cola, después está, como les decía, Coca-Cola, Pool, Nico, Piri, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál me La gusta más? Pepsi también, profe. Está Pepsi también. Entonces, como los consumidores justamente tienen, digamos, cualidades o capacidades diferentes o en todo caso gustos diferentes, cada uno va a tener su pequeña lista, ¿verdad? Quizás yo, por ejemplo, a mí me gusta más, por ejemplo, Nico, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, a la otra persona, ¿eh? ¿Cómo? Pool para el desayuno y Coca-Cola para el almuerzo. Pues para desayuno. Y bueno, entonces, lo que me estás queriendo decir, ¿verdad? Que dependiendo de la hora, ¿cuál sería la marca que prefieras, ¿verdad? Entonces, si es de noche, voy a querer Coca-Cola, ¿verdad? Si es a la mañana, voy a querer Pool, ¿verdad? Pero nunca sucede al revés, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir la teoría es que somos consistentes justamente en lo que consumimos y en nuestras preferencias, eso es categórico, ¿verdad? Entonces, si mi equipo número uno acá en el país es tal club, me voy a quedar con ese club, ¿verdad?
Entonces me voy a ir a comprar una camiseta y lo primero que voy a querer es comprar esa camiseta de mi producto, ¿verdad? Porque somos consistentes. Porque si de repente decís, por ejemplo, a mí me encanta Coca-Cola, por ejemplo, y te vas al supermercado y en vez de Coca-Cola traes otra marca. ¿Por qué sucede eso? Porque no sos consistente, así de simple, ¿verdad? O porque no tenés la capacidad para adquirir también. Esa es harina de otro costal, ¿verdad? Pero si es por consistencia, siempre vamos a tener, digamos, nuestra orden de los productos. Y por último, es algo demasiado importante. Los consumidores son insaciables. Más es preferible que menos. Ningún individuo jamás se siente satisfecho con todos los bienes deseados, a pesar de que pueda saturarse del consumo de algunos bienes. No sé si eso es cierto, yo creo que sí es cierto, porque siempre vamos a querer más de lo que tenemos, ¿verdad? O sea que, Sí, no sé, si yo tengo un auto de la marca Toyota, siempre tengo en mente, bueno, tengo un chileré, como se dice, ¿verdad? Siempre tengo en mente, algún día voy a comprar un 0 kilómetro, ¿verdad? Voy a comprar un 0 kilómetro de la marca Chevrolet. Después voy a tener Chevrolet, algún día voy a comprar una Toyota Hilux, de camioneta. Compro la Toyota Hilux y después algún día voy a comprar una Mercedes, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que somos insaciables, ¿verdad? De hecho, justamente, por definición económica, los consumidores son automáticamente seres insaciables, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que las personas siempre van a querer más de lo que tienen, ¿verdad? Entonces tengo una canoa, voy a querer una deslizadora, tengo una deslizadora, voy a tener un yate, después tengo un yate, voy a querer un crucero, entonces siempre voy a querer más de lo que tengo, siempre para el consumidor siempre va a faltar cosas en su casa, en cualquier parte siempre va a faltar para el cosa. Entonces, hay tres supuestos justamente del consumidor que son supuesto de integridad, de consistencia y de insociabilidad. Es una característica común, nos dice la teoría, entre todos los consumidores. Habría que analizar si esto se cumple con todos los consumidores, ¿verdad? Quizás algunos no sean insaciables y están, digamos, conformes con lo que tienen. Bien, Karen, Laura. Por favor, gente, la próxima si pueden entrar un poquito más temprano, por favor, 7:30, ¿no? Por favor. Bien. Entonces, a partir de esto, ¿verdad? A partir de los supuestos se elabora o se formula ya otra vez algo que se pueda ver en forma de números, ¿verdad? Que siempre es la economía, la microeconomía, al menos eso es lo que hace, ¿verdad? Dice una teoría y tiene que representar de alguna forma la teoría. Y para eso justamente se formula o se elabora ya una curva que se denomina curva de indiferencia. ¿Por qué curva de indiferencia? Se define como aquella que proporciona un nivel constante de satisfacción o igualmente como el lugar geométrico de los puntos que representan combinaciones de dos bienes entre las cuales el consumidor se muestra indiferente. Ahora bien, el consumidor diario, nosotros todos, ¿verdad? Nos enfrentamos siempre a opciones de producto. Esto es algo, digamos que desde que empezamos a comprar hasta que tengamos que partir para el otro mundo, vamos a tener que elegir entre un producto u otro producto, ¿verdad? Entonces, la economía trata de representar eso, pero para eso solamente agarrar dos productos, porque no puede agarrar todos los productos a la par, ¿verdad? Porque cada consumidor es diferente. Quizás yo consuma carne de pollo y el otro no consume, ¿verdad? Quizás yo consuma gaseosa y la otra persona no consuma. Entonces, cada consumidor es diferente, ¿verdad? Por eso la economía contextualiza las preferencias a través de dos bienes. Y por un lado, por ejemplo, vamos a ver cines ya otra vez, ¿verdad? Porque es el ejemplo, eh, vuelvo a reiterar, un ejemplo yankee, ¿verdad? Cines por mes y por el otro lado concierto por mes, ¿verdad? Hay dos cosas que va a hacer el individuo en un mes, ¿verdad? Y tiene que elegir, ¿verdad? Si es un ejemplo paraguayo, por ejemplo, puede ser que por un lado sea partido de fútbol y por el otro lado que puede ser aparte de partido de fútbol, por ejemplo.
Vóley, profe. Vóley. Entonces, partido de fútbol, partido de vóley, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar con eso justamente esta curva de preferencia? Que no podemos estar todos en todas partes y señalando, ya elegí, mandé a... Si te vas un cine al mes, puedes irte a 8 conciertos. Si te vas a 2 cines por mes, te puedes ir a 5 conciertos nomás. Si te vas a 3 cines por mes, te puedes ir a 4 conciertos. Si te vas a 4 cines por mes, apenas puedes asistir a 3 conciertos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la economía. No solamente el factor tiempo y espacial, sino es algo demasiado fundamental que se refiere directamente con nuestro bolsillo, ¿verdad? Depende mucho de nuestro bolsillo, por ejemplo. Da igual la viajanda a la cine, ¿ve? Da ahí viajanda a la concierto, venía a pagar la entrada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tengo tal o cual ingreso, puedo irme una vez al cine y 7 veces puedo irme al concierto, porque evidentemente ir al concierto es más barato, según este ejemplo, ¿verdad? Pero si quiero irme 2 veces al cine, voy a tener que erogar más en cine y voy a dejar de irme en conciertos. Y puedo irme apenas en 5 conciertos, ¿verdad? Pero si me voy a 3 veces, voy a tener que disminuir los conciertos. Y si me voy 4 veces al cine, puedo irme apenas a 3 conciertos justamente durante todo el mes. ¿Por qué? Porque aparte, como les dije, ¿verdad? Nadie puede estar todo, digamos, al mismo tiempo. También depende mucho de nuestros ingresos, ¿verdad? De la plata que tengamos, ¿verdad? Entonces, la tabla de indiferencia, cines y conciertos. El consumidor individual ha manifestado su indiferencia entre dos combinaciones: ir a una película de cine o a 7 conciertos por mes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto, otra vez, vamos a representar justamente en una curva, que se llama curva de indiferencia, que se ven acá, ¿verdad? Vamos a poner allá al costado, vamos a poner concierto por mes y abajo cine por mes, según el ejemplo que tenemos acá ahora. Y vamos a empezar a relacionar. Si me voy a un cine, me puedo ir a 7 conciertos. Si me voy a 2 cines, puedo irme a 5 conciertos. Si me voy a 3 cines, puedo irme a 4 conciertos. Si me voy a 4 cines, puedo irme a 3 conciertos. Y uniendo todos los puntos que es lo que obtenemos la curva de indiferencia. Y esta curva de indiferencia, vuelvo a reiterar, ¿verdad? Es una combinación, o mejor dicho, nos representa lo que el consumidor todos los días hace: elegir entre un producto u otro producto. Porque hay gente, por ejemplo, que quiere comprar más extracto de tomate en vez de comprar tomate, ¿verdad? A la gente que cocina. ¿Alguien de ustedes cocina? Yo prefiero el tomate que la conserva, profe. Sí, está bien. ¿Y cuál sería tu razón, por ejemplo? Siempre cuidas ahí la conserva. Me voy a la conserva, ¿verdad? Entonces, como le digo, ¿verdad? Un individuo es diferente al otro. Quizás alguien de la clase prefiera más, por ejemplo, el extracto de tomate, ¿verdad? Es más cómodo, siempre es rojo, siempre enrojece la comida. Entonces, ya oye, voy para morir, voy de mandar en Uber, por ejemplo, ya. Entonces, dependiendo, es lo que hacemos todos los días nosotros, ¿verdad? El tema de la leche, por ejemplo, ahora ya hay muchas marcas de leche. Algunos quieren leche light, otros quieren leche entera, otros quieren tomar yogur entero, otros yogur light. Y aparte de eso, también tenemos que elegir entre marcas, ¿verdad? No, yo prefiero Lactolanda porque Lactolanda es más suavecito. No, yo prefiero Trébol porque es más espeso. Es más, parece que tiene más sabor, por ejemplo. Entonces, esa preferencia o esa indiferencia todos los días nos enfrentamos, y con más razón si nos vamos a comprar, ¿verdad? Porque te vas a pasar por las góndolas y es justamente ese trabajo psicológico, justamente, es el trabajo justamente de que están haciendo ahí esas góndolas, ¿verdad? Porque te vas a encontrar un sinnúmero de opciones. No sabes lo cual vas a elegir, ¿verdad? Uno es un poquito más barato, más caro, uno es light, otro de verde, uno de koi. Entonces te sentís indiferente a lo que estás consumiendo. Aparte de eso, hay algo fundamental que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El bolsillo, ¿verdad? ¿Cuánto está teniendo, digamos, disponibilidad para comprar tal o cual producto?
Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Nos dice de que nosotros vamos renunciando, podemos renunciar a un producto para comprar otro producto. Y esa renuncia que hacemos de un producto a otro producto se conoce como tasa marginal de sustitución. Entonces, si de repente en el mes yo puedo comprar 10 gaseosas y puedo comprar, no sé, 5 litros, 10 litros de gaseosa y 5 litros de jugo, ese jugo, digamos, envasado, por ejemplo, y lo que quiero es consumir más jugo en vez de gaseosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que renunciar a algunas gaseosas para comprar más jugo. Y esa diferencia al que estoy renunciando se conoce como tasa marginal de sustitución. Es lo que yo dejo de lado, dejo de consumir para consumir otro producto que deseo, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no puedo comprar más jugo nomás? Porque seguramente tengo limitado presupuesto, ¿verdad? Entonces, si tengo 100.000, puedo comprar 5 gaseosas y 4 jugos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Quiero consumir más jugo. Ni modo que, no sé. Entonces no tengo más plata, tengo 100.000 nomás. Voy a dejar de lado un envase de gaseosa y voy a comprar más jugo. Y esa diferencia que se forma justamente a lo que renuncio y a lo que adquiero se conoce como tasa marginal de sustitución. Y esa tasa marginal de sustitución se relaciona directamente con esto, con la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque renunciamos a algo porque justamente tenemos restricciones. ¿Qué significa que tenemos restricciones? Tenemos restricciones de plata, así de simple, ¿no? Ya de hoy la plata suficiente para comprar más bienes, ¿verdad? Entonces, si de repente quiero hacer un viaje, por ejemplo, fin de año, en enero o en febrero a una playa de Brasil, por ejemplo, y estoy ganando sueldo mínimo, y estoy comiendo con ese sueldo mínimo, me estoy vistiendo, ¿verdad? Y quiero irme también de vacaciones y no me sobra plata. ¿Y qué es lo que hace la gente? Sacrifica algo tengo que sacrificar. Y ese decir sacrificar algo justamente sucede porque hay una restricción en nuestro presupuesto, en nuestros bolsillos, ¿verdad? Entonces, en vez de comprar muchas ropas, por ejemplo, voy a comprar menos ropa, voy a seguir usando mi ropa viejita, pero me voy a ir al viaje soñado, donde voy a sacrificar algo para conseguir otra cosa. Entonces, a partir de ahí se elabora o nace el concepto de restricción presupuestaria. Y tenemos acá un pequeño ejemplo de configura ya otra vez, ¿verdad? Como toda la economía, ¿verdad? Siempre quiere contextualizar mejor y nos pone un pequeño ejemplo, dice, cuando la totalidad de ingresos monetarios es de $30, bueno, el ejemplo nos dice que ganamos y tenemos $30 para gastar, ¿verdad? En nuestra moneda sería ya por 200.000 guaraníes, ¿verdad? Se gasta en conciertos a un precio unitario de $2. El consumidor podría asistir a 15 conciertos. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo $30 y asistir a un concierto me cuesta $2 cada concierto. ¿En cuántos conciertos puedo asistir en un mes con ese $30? Puedo asistir a 15 conciertos, ¿verdad? Este punto, bueno, por otra parte, tenemos $30 de ingreso y nos cuesta ir al cine $3. ¿Y cuántas veces puedo irme al cine con ese 30? Puedo irme 10 veces. Entonces, con ese $30 puedo irme a 15 conciertos y puedo irme a 10 cines. Así es simple, ¿verdad? O me voy a los 15 conciertos. Cuando me voy a 15 conciertos no me sobra ni $1. Entonces no me voy a poder asistir a ningún cine. Si me voy a 10 veces al cine, tampoco me va a sobrar $1, ¿verdad? $0 voy a tener, entonces no voy a poder asistir a un concierto. Entonces empezamos a relacionar en este plano cartesiano y dividimos esto en partes iguales. 15 conciertos por mes con $30 y 10 cines por mes. Entonces, al unir estos puntos,
obtenemos lo que se conoce como línea de presupuesto. ¿Qué nos está indicando esta línea de presupuesto? Que toda esta zona gris que están viendo, nosotros podemos, digamos, estar todo dentro de esa zona gris. ¿Cómo es que analizamos esto? Bueno, vamos a decir que vamos a irnos a 10 conciertos por mes. Entonces me voy a 10 conciertos por mes. Eso significa que voy a poder irme a cuántos cines. Voy a poder irme a 4 cines por ahí. Si me voy a 10 conciertos, voy a poder irme a 4 cines, ¿verdad? Porque puedo moverme dentro de esta zona justamente gris. Y se conoce como espacio de presupuesto. Hasta acá llega mi límite, ¿verdad? Yo no puedo gastar lo que está sobre la línea, porque esa es mi restricción presupuestal, ¿verdad? Si me voy a 5 conciertos, voy a irme a cuántos cines, voy a irme a 7 cines, por ejemplo, 5 conciertos, 7 cines, eso es mi límite, yo no voy a poder salir de esa línea. Y esta línea también, aunque no crean, ¿verdad? Esta línea, todos tenemos una restricción presupuestal, ¿verdad? Todos en nuestra vida. Ya entró de tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que con el transcurrir de los años pasa, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar mejor, ¿qué es lo que hace? Esta línea de presupuesto trata de mover hacia dónde? Trata de mover hacia la derecha. ¿Para qué? Para que tengamos más margen para movernos. Así de simple. Cuando empezamos a ganar más, esta línea de presupuesto se desplaza hacia la derecha. Entonces tenemos más margen para maniobrar y gastar. Y con esto estamos, digamos, culminando lo que es el tema de las preferencias, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquitito, para ir cerrando, de los bienes buenos y bienes malos. ¿Cuándo un bien es bueno? El significado de un bien bueno o un bien malo para un consumidor depende generalmente. En otras palabras, por ejemplo, puede darse el caso que una persona le guste cenar pizza, ¿verdad? Un ejemplo de una persona le guste cenar pizza. Si el precio de la pizza es igual a cero, seguramente la persona comerá hasta el punto en el cual la utilidad marginal de la última porción fuese cero. Entonces, alguien, no sé, a Juan Carlos le gusta comer pizza, por ejemplo. Entonces va a empezar a cenar pizza. ¿Hasta qué punto va a empezar a cenar pizza? Hasta que su utilidad marginal sea cero. A partir de ahí, esa pizza que era un bien bueno, automáticamente se convierte en un bien malo porque ya no le gusta, ¿verdad? Entonces no le va a generar más ninguna satisfacción a esa persona. Y por último vamos a hablar de la curva de Engel y los bienes normales e inferiores. Los bienes normales son bienes que el consumidor compra en mayores cantidades cuando su nivel de ingresos se incrementa. Y los bienes inferiores son bienes en los cuales el consumidor decide comprar menos cantidades cuando su nivel de ingreso incrementa o viceversa. Bien, ¿qué son los bienes normales? Son bienes que compramos más cuando aumenta nuestro ingreso. Y los bienes inferiores son simplemente bienes que ya no queremos comprar cuando empieza a aumentar nuestros ingresos. Entonces estaba ganando sueldo mínimo, yo estaba consumiendo, por ejemplo, una cervecita de la marca Brahma, ¿verdad? Y después mi ingreso aumenta sustancialmente y tengo un ingreso allá por 10, 15 millones en el mes, ¿verdad? Y ya seguramente esa cervecita Brahma ya tipo me ha salido un poco raro, nos hemos ahí más chévere. Entonces voy a cambiar por otra marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí Ahora ya... vence para la cerveza, profe. ¿Eh? Ahora vence para la Brahma. Tenés ¿Eh? que fijarte en su vencimiento. Benito Quintana. Bueno, de hecho, automáticamente es un bien inferior, pues, porque ya la gente no compra más, ¿verdad? Está comprando otra cosa, ¿verdad? Entonces, bien normal, son bienes que consumimos más cuando ganamos más. Bienes, un bien inferior es cuando son bienes que dejamos de consumir cuando tenemos más ingresos. Y si ustedes hacen el análisis, no sé, pueden relacionar eso, ¿verdad? Quizás alguien de ustedes antes ganaba menos y consumía otra cosa y ahora gana más y consume otra cosa, ¿verdad? Así que sucede con todo, ¿verdad? Sucede con vehículos, sucede con casas, sucede con digamos, con
inclusive Papel con higiénico. lujo, con papel higiénico, como dice el compañero, antes sol y ahora ya no es sol, tiene que ser el Scott, ¿verdad? Entonces, con todo sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de ingreso aumenta y a la par que aumenta, automáticamente esos bienes ya son inferiores para vos. Ya no quieres más ver gaseosa Nico, por ejemplo, Piri, Tamburimba, temas de ahí, si tu ingreso empieza a aumentar, por ejemplo, todo, ya nos basamos en otras cosas, ¿verdad? Bien, entonces el economista Engel, por ejemplo, elaboró justamente un gráfico para mostrarnos esto, ¿verdad? Lo que son bienes normales y bienes inferiores, ¿verdad? Entonces vemos acá los ingresos, por ejemplo, y cantidad comprada de X por unidad de tiempo. Entonces, que esta curva de Engel, la derivación de la curva, queremos relacionar la cantidad óptima de consumo. Bueno, si nuestro ingreso está en M, la cantidad comprada va a ser X1. Si el ingreso es M, la cantidad comprada es B. Si el ingreso es M3, la cantidad comprada es C. Esto sucede con bienes normales. ¿Por qué sucede con bienes normales? Porque a la par que tenemos más ingresos, más estamos consumiendo. Y eso se conoce como la curva de Engel, que nos representa, que nos muestra que cuando aumenta nuestro ingreso, consumimos más de ese bien. Para el caso de bienes normales. Para el caso de bienes inferiores sucedería lo contrario, ¿verdad? Aumenta nuestro ingreso y va a llegar a un punto en donde esto ya va a ser menor y va a tener una forma de parábola. Eso en el caso de la curva que represente justamente bienes inferiores. Por último, hablamos del excedente del consumidor, ¿verdad? El excedente del consumidor, bueno, el excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesta a pagar un consumidor por un bien y la que paga realmente. ¿Cómo sucede eso? Supongamos, por ejemplo, que un estudiante hubiera estado dispuesto a pagar $13 por una entrada a un concierto de rock, ¿verdad? De un ejemplo rock, ¿verdad? Ejemplo yankee, ¿verdad? Aunque solo tuviera que pagar $12, la diferencia de $1 es su excedente de consumidor. ¿Y quién más, quién menos habría dicho, bueno, hacete irse de concierto? Ahora, cosa, apagata la 100.000, hay que aguardar la concierto y me voy a la entrada y encuentro a 50.000 lo más a la entrada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que recibo ahí? Recibo un excedente de consumo, excedente de consumidor. Estoy recibiendo más de lo que pedía, por ejemplo, ¿verdad? Sucede, en algunos casos sí sucede, ¿verdad? Entonces, no sé, ibas a comprar para tu vehículo, por ejemplo, un Chileré, ¿verdad? Y llevaste un 30 millones en tu bolsillo, tenías en mente comprar una Toyota Corolla, por ejemplo, del año 2003, 2004, y te vas en Asunción y empezás a buscar, ¿verdad? KGK, y encontrás, yo estaba dispuesta a pagar 30 millones, ¿verdad? Encontrás una parte que el vehículo está a 27 millones o 26 millones, te dice, te voy a hacer un descuento y llevar por 26, ¿verdad? ¿Qué es lo que está recibiendo ahí? Un exceso de satisfacción, digamos, ¿verdad? Entonces es un exceso del consumidor, un excelente consumidor, ese fenómeno, ¿verdad? Está recibiendo más de lo que estaba pensando, inclusive te está sobrando plata, por ejemplo. Pero son casos aislados, pero que pueden suceder, ¿verdad? Le puede suceder al consumidor, recibir más de lo que estabas pidiendo con igual o menor cantidad de ingresos. Y con eso estamos culminando la unidad número 4. Bien, hay alguien que quiere, digamos,